Bueno, muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos a este estudio. En la cuenta que yo llevo, es el número 13 desde que comenzamos. Puede que haya otro más que se me haya escapado por ahí, pero bueno, hemos venido avanzando en el estudio ahora, últimamente en el libro del Apocalipsis, conociendo lo que Dios dejó escrito a través de la revelación que le hizo Jesús a Juan en la isla de Patmos. Y en Apocalipsis 1:19, recordemos lo que el Señor le dice a Juan, le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, él le contó lo que estaba ocurriendo en ese momento, que Juan estaba viviendo, pero también lo que vendría en el que era como un tiempo presente extendido a lo largo de lo que es la historia de la iglesia, pero también las cosas que vendrán, las que han de ser después de estas, que es justo ahora donde nos estamos encontrando, donde estamos viendo la profecía que se está desplegando ante nuestros ojos. Hoy vamos a ver los capítulos 19 y parte del 20, en donde vamos a hablar de Jesús, del regreso de Jesús el Rey. Aquí algo importante, y es que cuando nosotros ya estuvimos hablando alguna vez sobre el regreso del Señor, que muchas veces la gente confunde el regreso del Señor con el rapto, como si fueran el mismo evento. Pero solamente para recordar lo que hemos visto, cuando el Señor venga en el rapto es cuando Él viene por sus santos para estar nosotros con Él. Pero luego, cuando Él llega a los tiempos finales, Jesús va a regresar con sus santos. Cambiamos la palabra por la palabra con. Y esto es lo que varios estudiosos de la profecía no lo ven o no lo han visto, aunque el libro es extremadamente claro. Por ejemplo, si nosotros vemos Zacarías 14:5, solamente leo la última parte. Hay muchos versículos hoy, entonces voy a tratar de resumir lo más que pueda. En ese versículo dice, y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Nuevamente estoy revisando, estoy viendo para este estudio la versión Valera 1602 purificada y en inglés la King James Version. Yo comparo las dos y es donde aparecen algunas cosas que no aparecen en las versiones más modernas. Entonces, ustedes pueden revisar en sus Biblias de todas maneras, y otra cosa es, como siempre les aconsejo, por favor, siempre todo lo que se diga aquí, verifíquenlo, revísenlo. Y si hay alguna cosa que no les cuadra, me avisan. Pero quiero que todo lo verifiquen con sus Biblias. Luego habla Colosenses 3:4, también habla que vosotros también apareceréis con él en gloria. En varias partes de la Biblia, solamente menciono aquí 4. Primera Tesalonicenses 3:13, Primera Tesalonicenses 4:14, cuando dice que también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, finalmente, siguiendo en el desarrollo de la profecía, después de todo lo que hemos visto, vamos a ver ahora el regreso de Jesús. Este es el regreso de él en donde Jesús toca con sus pies la tierra, así como cuando lo hizo la primera vez. La primera vez, cuando él vino acá y estuvo con nosotros. En el rapto Jesús no toca la tierra porque, como dice la palabra, nosotros nos vamos a ver con el Señor en el aire, nos vamos a encontrar con él en el aire, en el rapto. Él no descendió a la tierra. Acá en esto que vamos a ver ahora, sí, el Señor regresa a la tierra y toma posesión de la tierra y del reinado milenial, como lo vamos a ver. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 1 al 6, encontramos, dice, y después de estas cosas, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y la honra y el poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y su humo subió por siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos vosotros sus siervos, y vosotros los que le teméis, así los pequeños como los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Entonces vamos a ver cómo se va a desarrollar en el capítulo 19 el regreso de Jesús o la segunda venida de Jesús.
Entonces, como leímos en esta parte, dice, y después de estas cosas, confirmando una vez más que el relato de la Biblia es secuencial. Se evidencia que el libro va en progresivo. Ahora, cuando hemos visto cosas antes, no es que el libro enrede y que vea pasado o que mezcle pasado, presente con futuro. Es como cuando uno está contando una película. Uno a veces está, y pues aquí voy a hacer un símil un poco atrevido. Cuando uno está contando una película a alguien, uno comienza la película desde el principio y va avanzando y, por ejemplo, aparece un personaje o aparece el malo de la película y uno dice, y aquí está el malo de la película, que a propósito va a ser exterminado en tal parte cuando suceda esto y aquello, y este malo va a sufrir así y así. Pero no quiere decir que es que se salte a contar la película al final, sino que él habla de algo del final y después sigue en el hilo y sigue retomando y sigue hablando. Entonces, en el tema en el que iba, acá esta parte fue ya visto en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Él había anticipado esto cuando habló de los sellos sexto y séptimo, a excepción de muy pocas veces que esto ocurre en el libro del Apocalipsis. Ustedes pueden estar seguros que cuando están leyendo el libro es secuencial, a diferencia de opiniones de otras personas que dicen que él se devuelve y va para atrás, y seguramente cuando hace referencia a algo, obviamente algo del Antiguo Testamento, sí va para atrás, pero el libro es, como dice el Señor Jesús no se puede equivocar. Le dice las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, o sea, secuencial. Entonces, vemos también acá cómo hay una multitud en el cielo que celebra. ¿Qué celebró? Lo que ya vimos en los versículos anteriores. Vimos el juicio a la gran ramera, vimos la justicia de Dios. Entonces la multitud está celebrando en el cielo que esto ocurrió. Ya es como ya esto pasó, esto ya es pasado. Vemos también la palabra aleluya, que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Es la única parte que aparece en la Biblia la palabra aleluya, y aparece aquí en el capítulo 19. Y aleluya en el Antiguo Testamento significaba alabanzas a Dios. También vemos la gran multitud que Juan lo contó en Apocalipsis 6:14 que iba a ocurrir ahora. Y hagan de cuenta que estamos hablando de la película y Juan dice, y vi los mártires de la tribulación, o sea, vio los que iban a venir. Entonces, los mártires de la tribulación aparecen durante el tiempo de la tribulación, en el tiempo específicamente de la gran tribulación, cuando se comienza a poner la marca. Pero no es que se haya echado hacia atrás. Vimos también cómo que está celebrando en el cielo. Hay mucha celebración, hay una gran fiesta, porque no es para menos. Se está celebrando de algo que yo creo que el ser humano y mismo Dios estaba esperando que pasara por miles de años, porque por fin se juzgó a la ramera. Y fíjense una cosa muy importante, cuando habla del juicio a la ramera o la gran ramera, que nosotros lo recorrimos la vez pasada, la sesión pasada, habla del pecado que caracteriza a esta entidad que vimos, y es el pecado de fornicación. Fíjense que no habla de otros pecados como engaño, blasfemia, mentira, que también estaban ahí, sino de fornicación. Él lo compara con el pecado sexual de prostitución. Dios odia este pecado porque es un pecado que literalmente hace apartar a los seres humanos del Señor, así como ha hecho la gran ramera durante ya miles de años. Y acuérdense de este pecado es tan grave que a los hijos de Dios que tuvieron relaciones, los hijos de Dios en la Biblia, cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles, ¿sí? En el Antiguo Testamento fue el pecado que ellos tuvieron, fueron los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres. Esto está en Génesis 6:2. También habla de otro tipo de pecado sexual, que fue el pecado de Balaam, cuando Balaam hizo pecar al pueblo de Israel. Número 22 en segunda de Pedro 2, del 13 al 16. Entonces, este es un pecado serio que finalmente el pecado que había hecho caer a toda la humanidad ya se juzgó en los versículos, en los capítulos pasados. ¿Qué viene ahora entonces? Viene la boda más esperada de la historia de la humanidad. Efesios 1:4 es un tiempo de espera larguísimo, tan largo que arranca desde antes de la fundación del mundo.
cuando dice Efesios 1:4, según como nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Habla de la iglesia fue escogida antes de la fundación del mundo, pero ya luego, ya avanzando más en el tiempo, es una boda esperada desde hace 2000 años, Juan 14, del 2 al 4, cuando estaba el Señor Jesús acá y dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a aparejar el lugar para vosotros y si me fuere, pues aparejar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también estén y saben a dónde voy y el camino ya lo saben. Jesús diciéndole a la iglesia que va a preparar un lugar en la casa del Padre. Es el novio preparándole a la novia el lugar donde vivir. Es un tiempo bastante largo de espera, pero que ya se está dando. Entonces, más adelante en Apocalipsis 19, del 7 al 10, vamos a ver ya la boda como tal. Les recomiendo que vean la sesión de las bodas del Cordero, donde hay mucho más detalle de esto. Entonces dice, Apocalipsis 19, del 7 al 10, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dice, estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para orarle y me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acuérdense que en este tiempo la novia se ha estado preparando en el cielo. Ha estado los mismos 7 años de tribulación aquí en la tierra. Ella los ha estado viviendo en el cielo, aunque en el cielo no hay tiempo, pero si vamos a referirnos a un equivalente, mientras estaba aquí ocurriendo la tribulación, la novia estaba en el cielo. Ya aquí vimos que la iglesia entró o pasó por el Bema, que es el tribunal de Cristo. Los cristianos recibiremos las recompensas de acuerdo a las obras. No es la salvación, sino es los premios por las obras. Eso también lo vimos en una sesión. Entonces, allá ha estado la novia preparándose en las mansiones del Padre para la boda del Cordero, así como exactamente igual como una boda judía. Porque habla de lino fino y resplandeciente. Entonces, cuando aquí habla de lino finísimo, dice que es la justicia de los santos, habla de las justificaciones, no de la justicia que Cristo ya hizo, porque acá cuando estamos en el cielo o estemos en el cielo, en la boda del Cordero, ya todo lo que se tenía que hacer en la tierra ya se hizo. Por lo que hicimos acá, nosotros allá en el cielo vamos a brillar. Ya pasamos por esa prueba del fuego del Bema, de 1 Corintios 3, del 11 al 15, y ahí el Señor ya nos purificó, ya quitó, ya quemó esas obras. No, que es que yo fui buena gente, que yo hice esto, que yo hice aquello, o que mira Dios, yo como hice esto por ti y todo eso, ya eso, digamos, ya eso lo miró allá, ya lo vio. O a cosas que incluso nosotros pensábamos que eran buenas, pero que no resultaron tan buenas como nosotros creíamos, etcétera. Las cosas que nosotros hicimos y que dejaron huella en la tierra van a permanecer como el oro y como la plata. Pero las cosas que no eran relevantes para el reino, pues fueron quemadas como la hojarasca y el heno. Eso es lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15. Entonces ahí vamos a estar nosotros vestidos de lino fino, y vamos a hacer, es una vestimenta simple pero elegante. Sí, yo creo que varios aquí me entienden, no necesariamente porque uno tenga más cosas va a ser más elegante, este va a ser más ostentoso y a veces va como que, decimos en Colombia, va a chillar. Y así es la esposa ramera del anticristo. ¿Se acuerdan que así como Jesús tiene a la esposa, que es la iglesia, que está vestida en lino finísimo, blanco, resplandeciente, la esposa del anticristo es la ramera, la gran ramera que está llena de joyas y de cosas encima? Entonces, al ser una iglesia sin mancha y sin arruga, está en Efesios 5:27, para que ustedes también lo anoten y lo lean. Acá es donde se muestra o se ve ese versículo donde nosotros ya somos una iglesia, y además también se ve que al no pasar por la tribulación vamos a llegar como una iglesia sin mancha y sin arruga. No va a ser una iglesia ensangrentada. Otra cosa importante cuando dice el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo que hemos visto en varias sesiones, incluso muchísimo más que hasta ahora no hemos visto, pues podemos ver que toda la Biblia apunta a Jesús. Es impresionante. Desde la Génesis hasta el Apocalipsis apunta a Jesús.
La Biblia muestra un plan para salvar a la humanidad a través de Jesucristo y derrotar a Satanás exhibiendo la iglesia al final. También vemos que dentro de lo que es la profecía, vimos cómo se cumplieron 125 profecías en la primera venida de Jesús y se van a cumplir 329 profecías en la segunda venida de Jesús. Hay muchos eventos en la Biblia que nosotros ni siquiera nos imaginamos que están apuntando bien sea implícita o explícitamente a Jesús. Yo creo que a lo mejor algún día podremos ver estos eventos y la profecía testifica del Señor Jesucristo. Recordemos que quienes asisten a la boda, y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro para no caer en confusión. El novio es Jesucristo y la novia son los salvos de la iglesia entre el periodo de Pentecostés y el rapto. Cuando nos dicen, porque ha sido convidada, la iglesia no es la invitada. Hagan de cuenta una boda. En una boda va mucha clase de gente, pero imagínense donde está la persona recibiendo a los invitados en la puerta. A ver, novia, ¿usted es la invitada? No, a ella no se le va a preguntar si la novia es la invitada o no. La novia es la novia. La novia es la iglesia no puede ser la invitada. La iglesia arrancó en Pentecostés y termina cuando Jesús viene por sus santos en el rapto. Entonces, la iglesia es la esposa y solo aquellos salvos entre estos dos eventos, desde Pentecostés hacia el rapto, hacen parte de la iglesia de Jesucristo, porque antes esta iglesia no existía, era un misterio. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, la novia, para que lo tengamos claro, no es la invitada, es primero es la prometida y luego es la esposa. Tiene un lugar allí por derecho propio. Y ya vemos los invitados que son los llamados. Esos sí son los llamados a las bodas que están en Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Entonces, ¿quiénes son esos llamados o los invitados, los que asisten a este tremendo evento? Entonces están los ángeles. Los ángeles son espectadores. Ellos están haciendo coro, están haciendo barra, están celebrando, ¿sí? Están los santos también del Antiguo Testamento antes de que existiera la iglesia. Y también están los mártires de la tribulación, las personas que no recibieron a Jesucristo durante el tiempo antes del rapto, sino que después dijeron, caramba, sí es cierto, yo no voy a rendirme ante el anticristo y no voy a adorar y no voy a recibir su marca. Esos son los mártires de la tribulación y hacen parte de los invitados a la boda. Avanzando entonces con el capítulo 19, del 11 al 14, vemos, esto es espectacular, esto que viene aquí, viene el novio acá. Dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Cada uno de estos versículos conecta con múltiples profecías. Solamente menciono un par acá. Isaías 63 del 1 al 6, Apocalipsis 2, 17, bueno, varias, Apocalipsis 14, del 14 al 20 y más adelante los vamos a ir mirando. Entonces vamos a ir desglosando lo que hemos visto acá en esta parte. Entonces, acuérdense que cuando Jesús entró por primera vez a Jerusalén como rey, porque ahí él estaba entrando como rey, él entró en un burrito, en un burrito, Mateo 21 del 1 al 11. Pero esta vez ya no viene en un burrito, sino que viene en un caballo blanco. Sus ojos son como una llama de fuego y en su cabeza hay muchas diademas y está vestido con ropa que está teñida de sangre. Pero esta sangre, también tenemos que tener cuidado. La Biblia nos dice cuál es esta sangre y por qué está teñido así. Muchas veces uno dice, no, es la sangre que él derramó o es la sangre de la iglesia. No, la iglesia ya está purificada, tiene ropas limpias, blanquitas. La sangre de Jesús ya fue puesta aquí en la tierra. Entonces, esta es la sangre de sus enemigos. Vamos a verlo ahora más adelante. También una parte que me llama mucho la atención es que viene con un caballo. Y también hemos visto que hay criaturas vivientes. Entonces, nos está mostrando que en el cielo también van a haber otro tipo de criaturas, no solamente personas. ¿Sí? Entonces, es bien interesante esta parte. Un caballo blanco es un caballo de un rey.
es el héroe, es el príncipe que ya es rey, que llega a tomar su lugar. El nombre que solo él conoce es porque Jesús fue el único que venció. Él es el que venció, y el nombre del Señor es un nombre que incluso para los israelitas es un nombre prohibido de mencionar, pero Jesús es nombre sobre todo nombre. Cuando habla de ropa teñida en sangre, esto se refiere a Isaías 63 del 1 al 6. Cuando se pisa el lagar, o sea, el lugar en donde se pisan las uvas, que va a salir sangre, que esa es la sangre de los enemigos que se juntaron a pelear contra el Cordero de Dios, o que se juntaron a pelear contra Jesús en el Armagedón, sí. Eso lo vimos también, lo vimos digamos, con la anticipación que Dios hizo de que iba a ser, esta gran batalla. Esta es una cosa terrible que va a pasar. Específicamente en Isaías 63, del 2 a 3, dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como la del que ha pisado el lagar? Dice: pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié mis ropas. Entonces es la sangre de sus enemigos. Cuando habla aquí la palabra en el versículo 13, la versión Valera 1602 purificada, y también la King James, habla de Word of God, habla de la palabra de Dios. Palabra y significa todo. Dios hizo todo con su palabra, hizo la creación con la palabra. La Biblia en hebreo habla de esta palabra como devar, para que lo anoten ahí, D-V-A-R, D-B pequeña A-R, o davar. Ella le habla de davar Hashem. Davar es esencialmente o literalmente la palabra de Dios hablada, así lo dice, davar Hashem, palabra de Dios. Cuando otras Biblias hablan del verbo, esto es una traducción de la Biblia católica, y casi todas las Biblias agarraron o tomaron esta versión, ¿sí? Que habla el verbo, y esto es una muestra más de lo que nosotros hemos hablado cuando dimos el tema con que Dios os ha dicho, cómo la palabra de Dios fue desde un comienzo cambiada, especialmente fue manipulada. Jesús es simplemente la palabra, Jesús es la palabra. Ahora, cuando habla de los ejércitos que están en el cielo, le seguían vestidos de lino finísimo, blanco y puro, ¿quién creen ustedes que es? ¿Los ejércitos somos nosotros o La qué? iglesia, correcto. La iglesia, nosotros, la iglesia, los santos, regresamos con Jesús luego de haber pasado por el tribunal de Cristo, que fue, digamos, el bema. Después de haber sido purificado como el oro y haber estado en la celebración de las bodas y en la cena de la boda. Entonces ya desglosamos esta parte del Jesús que viene con su iglesia limpia, pura. Es interesante que Jesús, si nos vamos a Daniel 7, del 13 al 14, es ahí en este momentico que estamos viendo ahora, cuando Jesús, que es el príncipe de paz, Jesús llegó allá y está recibiendo el reino de parte de Dios. Después de las bodas, el esposo que habiendo recibido su reino va a regresar a la tierra, en donde él sangró y murió, y así fue que obtuvo a su esposa, la pagó con su propia vida. Y entonces ahí el Señor, Dios, le va a dar el trono de David, y él reinará sobre la tierra durante 1000 años. Entonces acá es donde él está apenas recién bajando como rey. Daniel 7, del 13 al 14 dice: miraba yo en la visión, y aquí como el Hijo de Hombre, es impresionante esta profecía de 2600 años más o menos, decía: como el Hijo del Hombre venía con las nubes en el cielo y llegó hasta el anciano de días, e hicieronle llegar delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Aquí el rey recibe su reino de parte del Padre. Va a venir a la tierra con la esposa. ¿A qué baja con la esposa? A pasar la luna de miel. Vamos a verlo más adelante. Es muy bonito todo como el Señor fue haciendo todo de una forma que se nota como él lo pensó todo con el matrimonio. Entonces va a terminar en un tiempo de celebración. Luego más adelante vamos a ver cosas que pasaron ya cuando avancemos en el 20, en el 21 y el 22, pero no me les voy a adelantar. Apocalipsis 19, del 15 al 18, que conecta con Isaías 63, del 3 al 6.
Ezequiel 39, del 1 al 22, y Mateo 24, del 27 al 28, entre otras. Dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de Solo hierro. disculpa, consultita, Señora, perdón. Sí, disculpa. Yo tengo una consulta. ¿Las bodas del Cordero se hacen después de lo que sería la tribulación? ¿No es durante, cuando somos arrebatados en el cielo? ¿Qué estamos haciendo en ese sí, eso periodo de lo tiempo? dijimos al principio. Sí, Las bodas del Cordero se celebraron en esos 7 años. Es una celebración judía, al estilo judío. Lo que pasa es que las bodas terminan en una cena, ¿sí? Y la cena ya fue al final. Ya aquí ya se acabó la cena de la boda del Cordero. Entonces, todo esto sí, como tú dices, se celebró durante la tribulación aquí abajo, pero arriba era la celebración de la boda del Cordero y la cena. la Correcto. cena entonces también es antes de que Jesucristo vuelve con la iglesia. Sí, porque es la cena de bodas. Y es antes de que, o sea, ya Jesucristo ha venido acá y ya cuando venga con la iglesia ya pasó todo el proceso. Él ya viene y muestra a su novia. Eso lo vimos en una sesión de las bodas del Cordero. Y él ya salen, ya se consumó las bodas. Fue también después de la cena y muestra a su novia aquí en este momento. Ya eso ya pasó en el cielo, tanto la boda como la cena. Gracias. Solo me quedó una dudita. Creo que comentaste que la iglesia es la novia y los invitados son los ángeles y también serían lo que son los mártires de la tribulación. No sé si escuché Sí, bien. sí, los invitados son los ángeles, los mártires de la tribulación y los salvos antes de Pentecostés. Ya, pero los mártires de la tribulación, si estamos en la cena, ¿ellos todavía están muriendo acá o es cuando acaba eso que sería la cena? No, los mártires de la tribulación ya murió. Los mártires son los últimos 3 años y medio. Ya ahí murieron, ya fueron los que murieron por no haberse puesto la marca. Subieron al cielo las almas, solamente subieron al cielo las almas. Y ahí los mártires de la tribulación están en las bodas del Cordero. Porque eso es al final, y lo que estamos viendo ahora es al final de los 7 años. El tiempo exacto, la cronología, no se sabe si son 7 años, 6 meses, 7 años, 3 meses, 7 años y medio, ¿sí me entiendes? Pero ya esto ocurrió, ya pasaron los mártires, ya los mártires fueron al cielo. Los mártires han ido alimentando digamos, el proceso, o ha ido alimentando la fiesta a la medida que van ido subiendo, ¿no? Todos los mártires van al mismo tiempo, ¿no? Este proceso de persecución va a comenzar y va a durar 3 años y medio. Ah, ok, eso no tenía claro. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregados a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y carne de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Vamos a ver qué significa esto. Apocalipsis 19, 15 al 18. La palabra de Dios es la que juzga. Es la misma que a lo largo de la historia ha sido rechazada una y otra vez, que ha generado controversia, y peor hoy en día, cuando nadie está tomando la palabra de Dios para hacer todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y tristemente también la iglesia ha tenido parte de responsabilidad por una aceptación superficial o light, como se dice, y no profundizar en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios al final es la que va a juzgar. Pero vamos a ver también esto, cómo es que hiere a las naciones. Dice, volviendo, o sea, cuando habla del lagar de la ira de Dios, esto no tiene que ver cuando Jesús hizo su obra en la cruz de expiación. Sí, es otra cosa. Es lo que el profeta dijo, Isaías dijo en Isaías 63, dice, el día de venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando Jesús murió en la cruz, no hubo venganza en el corazón de Jesús en ese momento. Por el contrario, ahí hubo gracia y amor derramado a la humanidad. Es más, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando el profeta habla del día de venganza del Señor, es sobre sus enemigos y el día que va a redimir al pueblo escogido, que son los judíos del poder del anticristo.
aquí ya han pasado muchas cosas. Los judíos ya han sido perseguidos, los judíos se escondieron, los judíos ya vieron que Jesús es el Mesías, ¿sí? Ya que ellos están, ya esto es al final de los 7 años de la tribulación. Entonces, aquí el Señor va a pisar el lagar del vino del furor del Padre Dios, la ira de Dios. Ya Jesús tiene todo de parte del Rey para derrotar a sus enemigos. Esto lo vimos en Apocalipsis 14, del 19 al 20, cuando le dije, mire, iba a pasar esto que dijo Juan. Y eso él lo contó allá. Y él habló cuando los ángeles estaban en la siega. No sé si se acuerdan, cuando nosotros veíamos esa cantidad de ángeles, bueno, no cantidad, varios ángeles que echaban la hoz y todo eso. Los ángeles son los que cegaron. Y ahorita pasamos rapidito sobre eso para recordarles. Entonces, los ángeles cegaron. En Mateo 13, si ustedes quieren conocer más sobre cómo es la ciega, esta es una profecía súper linda porque el Señor explica con detalle qué significa esta profecía. Y él habla claramente que son los ángeles los que van a ser encargados de la cosecha, que es lo que hemos visto en varios capítulos de Apocalipsis que ya pasó. Entonces Jesús toma el lugar que le corresponde por encima de cualquier rey, cualquier presidente, cualquier primer ministro, cualquier gran dignatario, magnate de la tierra. Él toma el lugar. Y creo que por eso es que hoy en día todos estos están asustados. Muchos magnates, muchos reyes están asustados. El Señor me mostró hace poco cuando iba a nacer el Señor Jesús. Herodes se asustó, estaba asustado porque él dijo, me van a quitar, porque va a venir el rey de los judíos, me van a quitar mi lugar de rey, yo soy el rey. Entonces, producto de ese susto, mandó a matar a los niños. Entonces, veo acá haciendo como un análisis, una similitud, no quiere decir exactamente que eso sea profético, pero veo ahorita cuando nos estamos tan cerca a los tiempos proféticos del regreso del Señor, primero por sus santos, luego cuando venga como lo que estamos viendo ahora como rey, entonces por eso es que los magnates y los reyes de alguna forma espiritualmente tienen ese temor, imponen medidas cada vez más fuertes contra la iglesia para encerrarnos, para poner medidas que son bastante fuertes. Obviamente ellos tienen sus tienen unas poderosas razones, no estoy diciendo que sean buenas razones detrás de esta emergencia global, pero se nota mucho a veces cosas que son totalmente incoherentes, ¿sí? Y, por ejemplo, con los niños son totalmente, se ha demostrado científicamente que los niños son casi que no los toca esta enfermedad, o si los toca es muy, muy esporádicamente. Pero ¿por qué los niños junto a los ancianos, son los que más están sufriendo hoy en día? Bueno, cierro ahí el paréntesis, es como decir que nos estamos acercando, otra señal más de que nos estamos acercando a los tiempos ya esperados. En el juicio de Dios, Él no va a distinguir entre condición social, económica ni cultural. Nadie va a decir, es que yo soy millonario y por eso no, o es que yo soy pobre tampoco. O sea, aquí no importa, aquí es quién aceptó a Jesús, quién lo hizo el Señor de sus vidas y quién entregó su vida a Jesús para siempre. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Entre los versículos 17 y 18 que acabamos de leer, y para que por favor tomen nota, se cumplen varias profecías. Primero se cumple Ezequiel 39 del 1 al 22. Por favor, anoten. Entonces, cuando habla de Og y Magog y cómo van a ser las secuelas de esa guerra de Og y Magog. Y solamente leo el 17 al 18. Dice, y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios, di a las aves, a todo volátil o ser que vuela, a toda bestia del campo, juntados y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos, de cabríos, de bueyes, de toros engordados todos en Basán. También se cumple la profecía de Jesús en Mateo 24, 27 al 28. Jesús dice en el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Se cumple esta profecía. Cuando el Señor habla en Mateo 24, vea, si ustedes han creído o han pensado o les han dicho que Apocalipsis se devuelve y va y viene,
a Mateo 24 es un poco más compleja. Ese sí que habla de varios tiempos del desarrollo de la profecía. Y aquí en este caso, cuando dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser así, no habla del rapto, está hablando del regreso del Señor Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre. Los israelitas han puesto a las águilas en la misma categoría de los buitres y de las aves que come carroña. Acá se cumple esa profecía. Volviendo a cuando los ángeles cegaron, y esta explicación está en Mateo 13, del 37 al 43, lo dejo para que ustedes lo vean. Cuando dice el Señor, entonces cuando los ángeles vienen a cegar, y lo bonito es que estas profecías no son para que nosotros estemos tristes, sino ver cómo al final los justos vamos a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Pero aquí no nos vamos a enfocar. Los ángeles ya lo vimos en las sesiones pasadas. Ahora miremos la batalla del Armagedón. El periodo de la tribulación va a terminar con la gran batalla del Armagedón. Los ejércitos de Oriente y Occidente, o sea, 10 naciones, lo más seguro es que sean 5 naciones de Europa y 5 naciones del Oriente, se van a reunir en esta tierra, en el Valle del Megido, que es el mismo Valle de Jezreel, donde va a ser la batalla del Armagedón. Van a reunirse y van a ser guiados por espíritus demoníacos. Acuérdense lo que hemos visto nosotros, como el poder satánico y como la actividad satánica, que a propósito es increíble ver cómo el satanismo va aumentando incluso en estos días. Veía videos cómo se hacen ritos satánicos ahora en Colombia y en varios lugares. Desde el año pasado se han hecho en Estados Unidos, también se hizo en Capitol City, en Seattle, antes de que viniera todo este problema racial. Cómo los satánicos salen y hacen sus ritos, sus cultos, riegan algo que parece sangre, hacen una cantidad de cosas a la luz pública y nadie les puede decir nada. Entonces, la actividad demoníaca es grandísima. Los dos reyes de la tierra van a estar influenciados por los demonios para venir a atacar a Israel. El campo de batalla va a ser, como les dije, Megido, en el corazón de Palestina. Este campo de batalla ha sido famoso por grandes batallas en el Antiguo Testamento. Los dos bandos acá no es que sean unas naciones contra otras, va a ser Dios, o sea, Cristo en un lado, el ejército del cielo con nosotros ahí, y en el otro lado va a ser el ejército de los aliados del anticristo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando la cosecha de la tierra madure, como lo vimos en Apocalipsis 14:15. Cuando los ejércitos del anticristo ya estén listos y crean que van a tomarse y van a acabar con Jerusalén. El profeta Zacarías dice: he aquí viene el día del Señor. Aquí menciono un tema, pero no quiero demorarme aquí mucho. La Biblia habla de varios días que en las versiones modernas los mezclan como si fuera el mismo en algunas, pero el Señor habla de 4 días. El día del Hijo del Hombre, el día de Cristo, o el día del Señor, o el día de Jehová, y el día de Dios. Vamos a hablar más adelante de los días, pero son 4 días distintos. El día del Señor es el día del milenio, cuando habla aquí Zacarías. Vamos a verlo más adelante. Y el día del Señor va a comenzar cuando Jesucristo derrote aquí en la batalla del Armagedón a Satanás. Cuando dice: reuniré a todas las naciones contra Jerusalén. Y está en Zacarías 14, del 1 al 3, para que lo puedan revisar con calma. Entonces, viendo la batalla de Armagedón, dice: y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado. Por favor, a mí se me olvidó decirles desde un principio, por favor anoten la palabra engaño o engañado. ¿Cómo va a salir de aquí frecuentemente? Engañado a los que recibieron la marca de la bestia, a los que adoraron su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad ha sido una guerra de Satanás contra Dios. Y cuando nosotros fuimos creados de Satanás contra la creación. Y cuando vino la iglesia de Satanás antes de la iglesia, pues obvio, de Satanás contra Jesús, y luego contra los seguidores de Jesús. Pero este señor es terco. Ve que viene Jesús, desciende del cielo, victorioso con la iglesia, y todavía quiere guerrear, en fin, pero va a recibir su merecido. Entonces, cuando aquí dice los reyes de la tierra, aquí no dice algunos reyes de la tierra,
Aquí no dicen unos cuantos, aquí dicen los reyes. Acá está todo el planeta, o todos los mandatarios representados en estos reyes, los reyes del planeta. Nuevamente vemos otra vez el engaño, como es una de las actividades claves de los últimos tiempos. Aquí vemos que la bestia y el falso profeta, que hicieron milagros, engañaron a los seres humanos que le pusieron la marca y la bestia y fueron lanzados vivos dentro del lago con azufre. Al ser lanzados vivos quiere decir que no son personas comunes y corrientes, que son personas que tienen algún tipo de sobrenaturalidad. Hay una cosa aquí muy interesante, que este no era un lugar para los seres humanos. La Biblia dice en Mateo 25:41 que este lago Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero de todas maneras, vamos a ver más adelante cómo también, desafortunadamente, los que no creyeron a Dios también fueron a parar allá. Estos dos hombres no pasan por el juicio, van directo al infierno. Vamos a ver más adelante cómo 1000 años después estos tipos todavía siguen vivos. Reafirma que son seres sobrenaturales. Cuando habla que la espada de aquel es la espada que sale de la boca del jinete blanco, no es la espada del espíritu. Cuando nosotros decimos, la espada del espíritu de Dios, no es la espada del espíritu, porque el espíritu trae vida, trae salvación. La espada que viene acá es, de alguna manera, es un medio sobrenatural de destrucción y de juicio. ¿Se acuerdan cuando leímos Job? No recuerdo bien el versículo. Job dice que el Señor tiene guardado los depósitos de granizo en el cielo para el día de la gran batalla. Para este día, aquí va a caer granizo del cielo. Y entonces, de alguna forma puede estar relacionada lo que sale de la boca de Dios cuando Dios suelte ese granizo y suelte eso para acabar con los enemigos de Dios y de Israel en ese momento. El granizo no es raro que se utilice, está también en Josué 10, del 1 al 11, cuando pelearon en la batalla de Bet Orón, cerca de este mismo lugar en donde se va a dar esta misma batalla. Este versículo 21 es el cierre de la tribulación, cuando termina el Armagedón, el 21. Cristo entonces acaba contra todos los que se rebelaron contra él antes de que viniera el reino divino. Y los cuerpos de la tierra, eso va a ser una cosa terrible y las aves van a volar alrededor de estas personas. Ahora, vamos a adelantarnos o a mirar algo del reino milenial. No vamos a verlo todo porque pues, es bastante, pero aquí, a partir de este momento, comienza el reino milenial de Jesús. Vamos a ver muchas cosas. Voy a dejar este slide como para más adelante ustedes lo puedan consultar y vamos a recorrer solamente la primera parte, cuando atan a Satanás, sí, por 1000 años. Hay una pausa al engaño de la tierra durante ese periodo. Hay tronos para juzgar y hay los vencedores de la tribulación. Entonces en Apocalipsis 20, del 1 al 4, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Nuevamente la palabra engaño. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí Juan tiene una visión global de todo lo que vio. No quiere decir que hasta este momento es que vengan ellos, los que estaban ahí, sino que él tiene una visión global. Acuérdense de lo que hablamos al principio cuando estamos viendo la película. Ata a Satanás, por fin llega esta parte. Digamos que este es el evento más esperado por el ser humano y yo creo que de alguna forma Dios anhelaba esto. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que pase esto, que Satanás haya tentado a Adán y a Eva y por qué caímos? Dios no se equivocó ahí. Dios usó esto también para ejecutar su plan perfecto y llegar a este punto donde estamos leyendo hoy. Porque para Dios hubiera sido muy fácil coger y haber castigado a los ángeles caídos, a Satanás y a los ángeles caídos, porque Él es Dios, Él es omnipotente. Él no hubiera tenido ningún problema con hacerlo, pero Él no quería hacerlo así, porque si no, no hubiera mostrado su amor y su gracia y su misericordia, como lo está haciendo con la iglesia. Pero además de esto, llega hasta este punto para derrotar al enemigo, mostrando la joya o exhibiendo a la iglesia, seres tan imperfectos,
tan insignificantes como nosotros, que pasamos, al llegar allá al tribunal de Cristo, pasamos la prueba. Y esto le va a dar más piedra a Satanás, de que no fueron superángeles, no fue Dios el que lo acabó, sino que Jesús exhibiendo y así viniendo a pelear con la iglesia lo derrotó a él. La iglesia en parte fue protagonista para que Satanás fuera derrotado. Cuando vemos que el ángel desciende del cielo, puede ser el ángel Miguel, puede ser, hay otras personas que dicen que es Jesucristo mismo, pero aquí, digamos, había que tener cuidado porque dice que tiene la llave del abismo y una cadena en su mano, pero Jesús al principio él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, entonces el abismo no es lo mismo que la muerte del infierno, en fin, ahí habría como una duda, lo más probable es que también es que sea Miguel, que es el ángel de Israel. Va a encadenar a Satanás, ¿para qué? Para que deje engañar a la tierra. 1000 años. ¿Por qué 1000 años? ¿Por qué no 100 años? ¿O por qué no 2000 años? La respuesta la vamos a ver más adelante, pero les anticipo. Segunda de Pedro 3:8 dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Luego vamos a mirar bien. Entonces, bueno, vemos cómo los que no aceptan la marca tuvieron que morir degollados. Algunos dicen que con guillotina, decapitados, y van a participar en el reinado milenial con Jesús. Y también queda una pregunta, ¿por qué Satanás es vuelto a desatar? Vamos a verlo también más adelante. Esto se pone emocionante. ¿Por qué 1000 años? Segunda de Pedro 3, del 8 al 10, dice, no lo va a leer todo. Es muy bonito este versículo porque él habla de la salvación también y que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero que él no quiere que nadie se pierda. Pero esencialmente, el Señor explica que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Digamos, si ustedes ven en Primera de Crónicas 17, del 11 al 14 y Segunda de Samuel 7, del 4 al 17, Dios le promete a David, es el pacto davídico, el pacto con David, que él se va a sentar en el trono y va a reinar por siempre. También, por favor, anoten Hebreos 4, del 4 al 11. Dios le dice a el libro de Hebreos es un libro escrito para los cristianos judíos de esa época, es un libro escrito para los hebreos, ¿sí? Que estaban entrando al cristianismo. Y entonces, él les habla, en Hebreos les habla de todo lo que pasó con la historia de los judíos. Y le está diciendo a él, a los hebreos, que hay un reposo para el pueblo de Dios, hay un tiempo de reposo. Y Dios quiere que ellos entren en el reposo. Aquí habla en esta parte de Hebreos de 4, del 4 al 11, que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Entonces vamos a mirar esto. Al final en Hebreos 4:11, procuremos con diligencia entrar en aquel reposo. 1000 años es como un día. Esta parte me parece súper interesante. No voy a detallar mucho porque esto implicaría varias sesiones. La historia de la humanidad se ha dividido, se puede dividir en periodos de 1000 años, en 7 días, o sea, 7 días cada día de 1000 años. Segunda de Pedro nos lo explica. Muchas personas, muchos escritores, mucha gente habla de una edad de oro, de edad de justicia, de paz, de algo perfecto, pero para los judíos este es el año 7, el año séptimo de 1000 años, que desde la creación, que para ellos va a ser el Shabbat o un día de reposo, el sábado de reposo. Este periodo de 1000 años, Satanás va a ser atado, Cristo va a reinar en la tierra. Este periodo de 1000 años se menciona 6 veces aquí en este libro de Apocalipsis 20, del 1 al 7 se menciona 6 veces. Las escrituras, no vamos a recorrer todo, pero ya lo vimos creo que en la primera sesión de todas. Nosotros hablamos de las dispensaciones que Dios ha tenido para la humanidad. En fin, ha habido varios periodos de la historia en donde Dios le ha dado al hombre mayordomías o le ha dado la forma de poder administrar ciertas cosas a donde Dios le ha dado como potestad. Le dice, o sea, por ejemplo, hablamos del gobierno. Al principio fue la inocencia, cuando en el jardín del Edén, luego la conciencia en el diluvio, etcétera. No lo vamos a ver acá ahora. Al final del sexto día, nosotros nos encontramos en este momento, según esta división, en los últimos tiempos del sexto día. Vamos a ver, el primer día es desde Edén hasta Enoc.
De hecho, esta cronología está en la Biblia. Han pasado 1000 años desde Edén hasta Enoc. Luego así desde Enoc hasta Abraham. Enoc es de 3000 años antes de Cristo, Abraham aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Salomón, o sea, entre Abraham y Salomón está el tercer día. Es aproximadamente, el tiempo de Salomón se dio hasta aproximadamente el año 1000 antes de Cristo, unos años más, unos años menos. Luego el cuarto día es entre Salomón y Jesucristo, cuando llegamos, digamos, al año 0, nace Cristo. Luego viene la edad oscura, que es el quinto día. Si ustedes lo miran y lo investigan, es el oscurantismo de la historia. De hecho, otros autores o historiadores hablan del oscurantismo de la humanidad. Ni siquiera son cristianos, ustedes pueden verlos. El oscurantismo terminó aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Luego, del fin del oscurantismo, de la edad oscura, hasta en estos tiempos en donde va a venir el anticristo, han pasado otros 1000 años. Estamos rayando el año 2000 y lo que llevamos ahora, 21 años. Entonces, lo que va a suceder es después de que sale el anticristo, o sea, ya la iglesia fue sacada acá, llega el anticristo, es un periodo muy corto de 7 años, ahí arranca el séptimo día. Y este séptimo día para los israelitas es el Shabbat. Son 1000 años de descanso, 1000 años de reposo de los judíos. Esos son los 1000 años que va a durar la luna de miel del Señor con la iglesia. ¿Por qué vamos a reposar? Va a reposar la tierra también. ¿De qué va a reposar? ¿Y por qué reposa? Esencialmente porque por fin es sacado Satanás del medio. Se saca de la película. Se amarra a ese personaje al fondo del abismo por 1000 años. Los estudiosos del dispensacionalismo hablan de que cada uno de estos periodos el ser humano ha tenido una prueba. La prueba en la que estamos es el periodo de la gracia. Es una prueba de gracia. Pero luego va a venir una prueba en donde nosotros vamos a ser probados, la humanidad que queda en ese momento, en nuestra naturaleza de seres humanos sin la presencia del diablo. Nosotros hemos aprendido que los 3 enemigos del cristiano son el diablo, el mundo y la carne. Entonces, ahorita no va a estar Satanás. Entonces, nosotros vamos a, básicamente lo que Dios va a hacer ahora, en este periodo de 1000 años, además de que Jesús reina el reino milenial, hay muchas cosas que decir acá, es súper lindo. Jesús va a reinar aquí con vara de hierro. O sea, aquí es un reinado de un rey firme, pero es una vara de hierro con amor. Los que estemos en ese momento viviendo, vamos a disfrutar de ese reinado, pero de alguna forma vamos a ser probados. No vamos a tener la excusa de decir que es el diablo el que nos hizo caer, que es que fue el que me tentó, que es que yo caí porque el diablo me puso la trampa y entonces yo caí. Nosotros vamos en ese momento, vamos a tener que luchar o vamos a saber que hay hábitos que no se pueden desarraigar tan rápido, sino que tienen que durar 1000 años para que se desarraiguen. Esta prueba va a durar 1000 años. Vamos a estar influenciados solamente por el Espíritu Santo. Esto es un tema general que puede llamarse el milenio, no lo vamos a ver ahora, aquí solamente le estoy dando unos brochazos. Y vimos en lo que leímos que Satanás va a ser nuevamente liberado. ¿Por qué liberado? O sea, porque uno dice, Dios, pero déjalo allá. ¿Por qué tienes que volverlo a sacar? Pues básicamente esa liberación del diablo nuevamente después de los 1000 años dice para engañar otra vez a la humanidad. Entonces ahí la gente otra vez, ¿y a quién va a engañar? Pues a los seres humanos que estén ahí. Entonces ahí va a ser otra prueba. Entonces esto va a ser otra parte súper clave para los seres humanos y lo vamos a ver ahorita. Esto se llama la dispensación milenial. Dios en este momento ya no va a tratar con los seres humanos, sino que va a tratar con las naciones. También lo vamos a ver más adelante. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a gobernar con Cristo. Ahí van a estar Israel, va a ser la nación, como dice la palabra en Deuteronomio 28:13. Dios va a poner a Israel como cabeza de las naciones. Acuérdense que los primeros 5 libros de la Biblia están dados, son los libros de la ley judía. Y Dios le dijo a los judíos, te pondré como cabeza a las naciones. Acá los judíos van a ser cabeza a las naciones. Hoy en día los judíos no son cabeza, no han sido cabeza, por el contrario, los han tratado de exterminar durante estos años. Por fin los judíos van a ser cabeza de las naciones. Va a haber un nuevo pacto.
Está en Jeremías 31, del 31 al 37, y en Hebreos 8, del 7 al 13. Entonces, Dios no va a tratar con la gracia, porque la gracia ya se acabó. Tampoco va a tratar con la ley, con los hombres, sino que Él va a tratar con la justicia. La justicia que va a impartir, ¿quién? Jesucristo. Va a ser un gobierno donde Jesús, como lo dice Isaías 11:1, Isaías 11:1, 11:4 y Apocalipsis 2:27, Él va a gobernar con vara de hierro. También está en Salmos 2:9 y en varios otros versículos. Y va a ser un gobierno de amor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo sé que no es fácil, ahí hablamos de mucho. Ya Es quedé bueno que enredada, bien enredada en estos últimos. pueden, si están pueden volver a repasar este video. ¿Sí? Nos toca. Toca que lo repasen, porque estos 4 o 5 versículos hablan de mucho. Hablan de mucho. Yo creo que aquí hay muchos paradigmas que se están cayendo. Podemos después desglosarlo también en otra charla por separado. Todo, por favor, verifíquenlo. Podemos hablar de la división de los 1000 años de la historia, de 1000 en 1000. También lo podemos ver porque esto sería un súper tema. Todo está condensado en estos versículos que acabamos de ver. Saúl, una pregunta. Señora Gina. Bueno, mira, lamentablemente llegué un poquito tarde por cuestiones de logística para mañana. Pero bueno, una pregunta, si en el Armagedón va a haber una lucha entre las naciones del mundo, pues va a haber, supongo yo, que la población va a estar diezmada. Obviamente se está diezmando con la aplicación de esta inyección demoníaca que le están poniendo a la gente. Y yo pienso que ahí va a haber como es como descender la población, descender los habitantes del planeta. Entonces, con el Armagedón, pues se va a diezmar muchísimo más la población. Entonces, mi pregunta es, esos 1000 años donde nuestro Señor va a mandar al demonio, lo va a encadenar allá a los infiernos, entonces habrá muy poquita gente. Supongo yo, pues no sé. Bueno, gracias por la pregunta, Gina. Ahí sí es cierto que va a haber la población diezmada, pero por la razón que ha habido es de los juicios que hubo, los 21 juicios que ha habido hasta ahora, los primeros lo de los sellos, las trompetas y las copas, 7 cada uno de ellos. Va a acabar gran parte de la población, también por las pestes, también la palabra lo dice. Y lo que tú dices está relacionada con las pestes y también en fin, con las llagas que van a salir en los cuerpos después Sí. provocados por la misma marca, etcétera. Correcto. Pero al final, acuérdate que quienes van a poblar o quienes vamos a poblar la tierra acá, va a ser un componente de varias personas, de los salvos, de los salvos que estamos en el cielo, la iglesia que ya fue arrebatada, ¿sí? Va a venir la iglesia y vamos a venir y vamos a habitar acá en esos 1000 años con otro cuerpo. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial que Dios nos va a dar. Pero también Sí. van a venir los santos de la tribulación y van a venir los santos del Antiguo Testamento. Entonces, es un nuevo grupo de personas que están en este Una momento. nueva población, Es una nueva entre población, pero comillas. también Sí. una partecita, una parte que sobrevivió a los 7 años de tribulación, que van a pasar, que van a sobrevivir. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que también lo dice la Biblia, que en este periodo de 1000 años, los que mueran de 100 años van a morir de pocos días. O sea, aquí en este periodo nosotros vamos a vivir con un cuerpo glorioso y la persona que muera de 100 años es una persona que va a morir, de alguna forma va a ser un castigo el morir a esa edad, porque aquí nosotros vamos a tener otro tipo de fisonomía, otro tipo de forma de vivir ahí, que vamos a vivir por la eternidad. De hecho, nosotros vamos a vivir por la eternidad. Entonces, acá lo que hay es otro grupo de personas. También, Listo, gracias. con mucho gusto. Y pueden mirar otras cosas, otras charlas Carla, que hemos tenido. yo quisiera agregar otra cosa. Buenas noches a todos. Claro, Freddy, gracias. En este tiempo también van a haber personas que van a nacer, o sea, van a nacer nuevas personas que van a nacer durante este milenio. Entonces, seguramente, como decía Saulo, va a empezar una población baja, pero va a ir en crecimiento a través de esos 1000 años por las nuevas generaciones que van a nacer durante ese milenio.
Exacto, porque va a ser una mezcla entre seres espirituales, nosotros con cuerpos glorificados al ser la iglesia, y los que salen vivos de la tribulación, que siguen siendo seres humanos. Por eso, para ellos va a ser la tentación del diablo durante 1000 años. Después de que sea suelto, me refiero el diablo nuevamente. Va a tentar es a ellos, a nosotros no, porque tenemos ya cuerpos glorificados, somos seres espirituales. Correcto, y muchos van a seguir escogiendo aún el mal, o se van a cansar de haber vivido en justicia porque nunca conocieron la justicia durante este periodo, y van a escoger aún irse o escoger a la injusticia después de que Satanás sea liberado. Exacto, uno se pregunta ahí, gracias a José y Freddy y también Gina, uno se pregunta, pero ¿cómo así van a ser engañados otra vez? O sea, y es sí, lo que ustedes dicen, ¿a quién va a engañar? Pues va a haber gente engañada, va a haber gente engañada. Ahí es un poco difícil también decir otras cosas, porque acuérdense de las coronas. Cuando lleguemos los cristianos, los salvos al cielo, vamos a recibir coronas. Algunos van a recibir más que otros. Y cuando la Biblia dice, afuera será el llanto y crujir de dientes, no quiere decir que esa gente se va para el infierno. Es los que no recibieron 4 coronas o 5 coronas o 3, sino una corona o tal vez ninguna, pues yo creo que no van a estar muy contentos. En fin, o sea, eso ya es algo mío, alguna opinión que yo tengo ahí. Pero sí, va a haber un grupo en ese momento que va a ser engañado cuando otra vez Satanás sea libre. Y de hecho, por eso es que Dios lo va a soltar. Él no lo va a soltar porque le divierte o le parece sí, interesante hacerlo o pues sí, como rellenemos aquí esta parte de la historia universal como para ver qué se ve. No, es porque él tiene un propósito. Porque después de ahí nos prepara al siguiente periodo de la historia del planeta, que no se los quiero decir ahora porque los voy a enredar más todavía, pero es cuando la tierra va a ser purificada con fuego y va a haber una tierra nueva y cielos nuevos, como dice la Biblia, porque la tierra va a pasar por fuego y está en la Biblia y se los va a mostrar más adelante, pero no los quiero, de hecho está en Mateo 28:1 alguna parte y en segunda de Pedro 3 también, pero no los quiero aquí llenar de muchas más cosas. Esto me parecería que sería un tema muy bonito para tratar más adelante, los periodos de la tierra. Entonces, bueno, volviendo aquí al tema de este reinado milenial, Jesús va a reinar, está en Isaías 11, del 1 al 9, en Miqueas 4, del 1 al 4, y en múltiples partes de la Biblia está el reino de milenial de Jesucristo acá. Ahora la pregunta es, bueno, ¿pasará el hombre esta prueba? ¿O pasarán los que estemos ahí esta prueba? ¿O cómo lo vamos a pasar? Hay algo que yo quiero resaltar es, bueno, ya hablamos del engaño, cómo el engaño es increíblemente utilizado por Satanás, y eso es donde yo estoy convencido que estamos hoy en día. La humanidad entera está engañada. Engaño es vivir una realidad que no es y que la gente la acepte como verdad. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que ver cuál es la verdad que Jesucristo nos da. Aquí algo muy interesante. Dios creo que está esperando, como les dije, este tiempo para poder ya por fin dar sentencia y el sitio donde va a terminar Satanás. Y esto también lo podemos ver más adelante, pero simplemente se los dejo aquí para que ustedes lean Ezequiel 28, del 11 al 9. ¿Qué había antes de que Dios creara a Adán y a Eva? ¿Qué había antes? Algo había. Y es algo que creo que ya lo he compartido con varios acá. Algo pasó entre Génesis 1 y Génesis 2, porque al principio en Génesis 1 dice Dios hizo el cielo y la tierra, y después dice en el 2 y la tierra estaba desordenada y vacía. Él no puede hacer algo desordenado y vacío. Entonces algo pasó en ese intermedio. Hubo antes de que viniera Adán y Eva, ya Lucifero, Luzbel, ya estaba caminando en esta tierra, en el jardín del Edén. ¿A dónde voy yo? De alguna manera que este señor o este personaje tenía que ser juzgado por toda su maldad, por esa rebelión que no solamente la hizo él y se llevó a la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos, sino que ha sido la piedra en el zapato, o sí, para el ser humano desde el momento de la creación. Y por fin aquí en este capítulo estamos viendo ya cómo Dios se deshace de eso. Bueno, los quiero dejar ahí porque no los quiero llenar más información. La siguiente sesión vamos a retomar acá
en Apocalipsis 20 del 5 en adelante y terminamos, si Dios quiere, ya el libro del Apocalipsis. Quiero felicitarlos porque, bueno, han sido juiciosos y han venido, hecho preguntas y han venido asistiendo y yo creo que Dios ha hecho algo en ustedes. No sé si hasta ahí tengan otra pregunta, alguna duda, inquietud. No, Saulo, muchas gracias. Realmente es muy interesante. Por mi parte, yo creo que hay que revisar pues la información nuevamente porque es verdaderamente mucha información y bueno, si es necesario irla desglosando y ¿cómo se dice? Discernimiento, usar el discernimiento. Seguro que sí, Saúl. Muy bien, Efraín, lo Se me lograste. trabó lo la lograste. lengua. Se me lengua la Lo traba. lograste, lo lograste. El tema es apasionante desde siempre, ¿para qué? Desde siempre. Yo quisiera, digamos que abusar de su bondad y misericordia. Quisiera que oráramos por unos chiquitos que están en el hospital de Girardot, en el área de recién nacidos, pero están en condición de, se me fue la paloma, son niños que están en incubadora, pues porque están muy bajos de peso, son muy chiquiticos y necesitan nuestra ayuda espiritual para que nuestro Señor Jesucristo, con su bondad, ponga su manita con ellos. Son prematuros, esa es la palabra. Ok, perfecto. Ahorita Entonces, oramos. yo quiero que oremos por ellos. Hay una chiquita que se llama Milagros y que se me atravesó en el camino y en el corazón y en mi alma desde que supe desde el sábado. Ok. Entonces, la Claro que tengo sí. en manos de nuestro Señor y quisiera pues que oráramos por esos chiquitines que necesitan. También puedes pedir, o sea, puedes pedir, mandarlo en el grupo de oración que tenemos, que ahí nosotros intercedemos y oramos también. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Claro que sí. Y Ahorita por una necesidad que tengo para mañana, ojalá Dios me ayude. Ok, Vale, sí, gracias. seguro que sí. Muchísimas Seguro. gracias. Claro que sí. Saulo, ¿Alguna disculpa duda? yo tenía una duda, bueno, más que todo una consulta. No sé si, como yo no he estado en todas las reuniones de lo que sería referente al arrebatamiento, estuve revisando, pero no pude ver todo el material, Saulo. Tenía la duda de si en el tema del arrebatamiento hemos tratado el tema de las fiestas judías, haciendo una relación de lo que sería el arrebatamiento y las fiestas judías. Me imagino que tal vez Bueno, está eso. No esa sé. todavía no la hemos recorrido, no la hemos hecho todavía. Me fascinaría hacerlo. Es un tema súper lindo. Hay tantos temas tan espectaculares. Ese tema es espectacular. ¿Sí? Cómo en Jesús se han cumplido varias fiestas y faltan algunas otras por cumplir y a veces se repite la fiesta. ¿Sí? Sí, o sea, ¿sí? Pero no, ese tema no lo hemos visto. Solamente lo único que hicimos en las bodas de Cordero fue una equivalencia, pero ¿cómo es una fiesta judía? Pero no tiene que ver con las fiestas bíblicas. Yo quería pedirte, Saulito, si más bien podemos estudiar eso, ¿no? Cuando se pueda, Claro que sí, porque buen estaba punto. estudiando un poquito y me sorprendió el tema, escuché justamente en estos días en unas predicaciones así proféticas de que, bueno, así los judíos estudiosos que se llama cristianos, consideran que Jesucristo vuelve para lo que sería Yom Teruah, lo que la fiesta de no es es la fiesta de las trompetas, pero lo que es la última trompeta, ¿no? Y todo lo que hemos estado estudiando contigo. Sí, Y, sí, esa es, y tal- eso es una versión que hay, algo que se ha dicho o que él venía en Pentecostés, ya pasó Pentecostés este año, porque como él vino, el Espíritu Santo vino en Pentecostés, se pensaba que el Espíritu Santo salía otra vez en Pentecostés, que es cuando sale la iglesia, pero también habla de las trompetas, en fin, o sea, bueno, vamos a mirarlo, claro que sí, Cintia. Saulo, yo tenía una sugerencia, Señor. porque yo sé que para ti es agotador, por ejemplo, el enviar las presentaciones y el enviar las grabaciones, sí, como a cada uno de nosotros los que te las pedimos. Entonces, no sé hasta qué punto de pronto tú las pudieras poner en un drive para que las personas, o sea, los que querramos las podamos acceder para no cargarte a ti de más trabajo.
Y yo sé que esos archivos de Drive que se pueden poner abiertos a todo el público, lo cual pues no creo que yo lo haría porque pues es tu material, sino por ejemplo a las personas que por correo, tú dices, ok, tales correos pueden acceder. Era una sugerencia porque por ejemplo hay algunos que yo sí he podido asistir, otros no, hay algunas presentaciones que tengo, hay otras que no, y como esto es de mucho estudio, entonces no quisiera estarte, por ejemplo, pidiendo, oye, la de tal día, oye, la de la otra, y como Ok. son varios, ¿sí? No, gracias, sí, voy a mirar, me parece una muy buena opción, una buena opción. Lo que sí, por lo menos lo que tenemos por ahora son varias sesiones. Desde que comenzamos a grabarlas se subieron. Las primeras no, pero eso es Ok, una tarea que tengo que para grabarlas aquí offline. Y también no tengo problema por enviar los PDFs anteriores también, pero sí, es una buena idea lo del Drive. ¿Mm? ok, Gracias, gracias. Henry. Ujú. Bueno, entonces, gracias nuevamente por su tiempo. Vamos a orar. ¿Alguna otra pregunta por ahora? A los que están en Colombia, gracias porque están en su día feriado. Y bueno, No, entonces, para mí todo, no, para mí todos los días son iguales. muy bien, qué bueno. No, no todos los días son iguales, no. Para mí el único día es el domingo porque voy a la iglesia y lo hago diferente, pero de resto todos son iguales. Bueno, sí, está como raro este tiempo, pero bueno. Ok, Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos, porque tú cumples lo que prometes. Gracias porque nos has escogido como la iglesia tuya, porque nos has dado el regalo de la salvación. Gracias, Señor, porque no había otra forma que hacer. No había de otra manera, sino a través de lo que tú hiciste, de tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque los tiempos que estamos viviendo hoy en día están transcurriendo de una forma que si nosotros conocemos la palabra y tenemos el discernimiento, nos están mostrando que algo grande va a pasar, que los tiempos proféticos se están cumpliendo. Y gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder vivir estos tiempos. Danos la capacidad, danos la sabiduría, danos todas las herramientas para poder vivir en estos tiempos. Y también, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos para predicar el mensaje de la salvación a todos aquellos que podamos, porque los tiempos están cerca. Y cómo irán si nadie les predica, Señor. Y que esta profecía sea algo que los motive y también los haga pensar que los que todavía no han decidido que Jesús es el camino y la razón de sus vidas puedan hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Porque es mejor, Señor, dar la vida o vivir para Cristo ahora que tener que morir por ti en la tribulación. Es mejor poder tomar la decisión ya de entregar nuestras vidas y saber que tú vas a venir por nosotros algún día y vamos a poder celebrar contigo y regresar contigo para vivir, Dios, como dice tu palabra, que los justos heredaremos la tierra y que los mansos heredarán la tierra. Gracias, Señor, por esa herencia que nos estás dando y porque tendremos también posibilidad de disfrutar aquí en la tierra lo que nosotros queremos. Vamos a tener esa dicha, ese tesoro de poder disfrutar acá en la tierra lo que nos gusta, porque tú conoces nuestro corazón. Señor, te entregamos también a estos chiquitines que están acá en el hospital que nos comenta Gina. Tu palabra dice que quien no se haga como un niño, estos no entrará al reino de los cielos. Tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Y oramos para que cada uno de esos chiquitines pueda recibir y experimentar el amor de Jesucristo ahí donde sea que se encuentren. Que, Señor, tú puedas tender tu manto sobre ellos y recogerlos, Señor, para que no pasen por todas las pruebas que pasan las personas que han sido abandonadas o que no tienen el amor de un padre o de una madre. Oramos, Señor, para darte gracias porque sabemos que tú también extiendes tu misericordia sobre ellos. Y ponemos en tus manos, Señor, estas actividades que tenemos cada uno de nosotros en estos días, como también la que pidió Gina para mañana, para que tú seas dándonos conforme a tu perfecta voluntad. Tú conoces nuestro corazón y sabes lo que nosotros necesitamos y que todas las cosas se hagan conforme a tu voluntad y para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo de estudio bíblico y, Señor, te entregamos todo lo que viene en estos días y gracias, Señor, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.
Amén, amén. Gracias. Amén. Saulo. Bueno, Amén. los bendigo. Amén, amén. Muchas gracias, Saulo. Gracias a ustedes. Espectacular cada Saulo, clase, cada muchísimas lección. gracias. Sí. Bueno, qué Bendiciones bueno para que todos. aprendieron. Todo Feliz te incluye. semana. Muchas que el gracias, Señor Saulo. les Bendiciones a guarde. todos. Gracias a todos, José, Gracias, Anabel, amén. Gina, Bendiciones, todos, José, Efraín, Sandra, Gina. Gracias, Cintia, Anabel. gracias. Igualmente. Chao, Ana Efraín, Bella. muchas gracias. Amén. Gracias, Bueno. Saulo. Hasta luego. Chao, chao. Semana Feliz bendecida chao. semana. para Chao, mi todos. Silvita. Chao para Saludos a todos. todos en casa y que Dios Gracias, les bendiga Efraín. mucho. Nos vemos. Bendiciones, gracias. Chao. Chao, mamá. Gracias. Chao. Chao, bye.